Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al curso de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Esta plenaria que estamos haciendo abierta a la comunidad, tenemos invitados muy especiales. Tenemos por un lado a un emprendedor, de hecho exalumno de esta escuela. Tenemos a una persona que es inversionista ángel y una persona que trabaja en Venture Capital. Entonces, tenemos una excelente instancia para aprender acerca del financiamiento, los desafíos que implica, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy día. El primero es Ignacio Plaza. Él sería el experto en Venture Capital, si queremos categorizarlo en alguna parte. Él es presidente de la Cámara Argentina de FinTech. Es ingeniero con más de 25 años de experiencia en la industria de FinTech, el mercado de capitales y el sector de capital de riesgo en Argentina. Él es cofundador y socio gestor de Draper Cygnus Venture Capital y de la Cámara FinTech, miembro de directorio de Rofex, actualmente MI está, bueno, ahí después pueden ver la sigla, y es presidente del Primary Ventures y cofundador de Cygnus Capital y Primary Technologies, entre otros. El segundo invitado es el emprendedor tecnológico y su nombre es Matías Rivera. Él es ingeniero de nuestra escuela de la Universidad Católica y es MBA de Stanford University. Él es fundador y CEO de el emprendimiento, la empresa Fanatis, que es una plataforma que ha tenido un rápido crecimiento para conectar a fanáticos del deporte con las ligas que aman. Él es cofundador y board member de Global Sports Rights Management y también ha apoyado la creación de exitosas organizaciones como Startup Chile y Fundación Reforestemos y Jump Chile. De hecho, Jump UC fue uno de sus emprendimientos, y también de Helix Labs. Él es chairman de Fundación Reforestemos y parte del board de Patagonia Sur y Fundación Lealtad Chile. También es miembro del Board of Trustees de The Nature Conservancy. Él es miembro del Millennium Leaders ML50, un grupo de destacados profesionales latinoamericanos menores de 40 años. Y nuestro tercer invitado es Ignacio Peña, a quienes muchos de ustedes ya lo conocen. Él es Master of Science in Economics from UCA y MBA de Wharton School. También tiene un MA in International Studies from University of Pennsylvania. Ignacio trabajó más de 15 años como consultor estratégico para organizaciones líderes. Fue partner y managing director de Boston Consulting Group en Brasil y en Booz & Company, por lo cual tiene gran experiencia en estrategia, innovación y desarrollo. Ha promovido la innovación en diversas maneras, gestando el primer gran evento de Singularity University en Latinoamérica, cofundando un fondo de inversión ángel en Argentina, del cual nos va a hablar, con un portafolio de más de 20 startups disruptivas globales, creando el primer MOOC también, Massive Online Open Course, enfocado en emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. También ha fundado el Think and Do Tank Surfing Tsunamis. Así es que, bueno, y obviamente es fundador y executive chairman de Open Space, un programa espacial para jóvenes de los cuales estamos colaborando en este curso. Voy a sumar entonces a nuestra audiencia ahora, a nuestros expositores, para que podamos comenzar. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y partamos por los emprendedores. Matías, cuéntanos un poquito acerca de lo que estás haciendo en Fanatis y también la perspectiva del emprendedor en la búsqueda de financiamiento. ¿Para qué necesitas financiamiento? ¿Cuándo quieres buscarlo? Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia personal. Súper. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mike, por la invitación y un gusto estar acá con todos ustedes. Espero estar a la altura de esa introducción tan larga que hiciste de todos nosotros. A ver, yo soy el fundador y CEO de Fanatis. Fanatis es una empresa de tecnología que se dedica a conectar a los fanáticos del deporte con el contenido que aman y que siguen, en específico fútbol. Lanzamos la empresa hace ya unos 3, 4 años con el objetivo de resolver la dificultad que tenían muchos latinoamericanos y amantes del deporte y del fútbol que vivían fuera de sus países y no tenían cómo ver los partidos, el clásico problema de estar viajando y tener que usar la roja directa o todos estos otros servicios pirata que tienen una terrible experiencia. Entonces empezamos identificando y tratando de resolver ese problema específico y desde entonces hemos ido creciendo y transformándonos en, de alguna manera, una empresa, un grupo de empresas que entregan soluciones tecnológicas a distintos puntos de la cadena de valor del deporte, tanto de cara al cliente, una especie de Netflix de contenido deportivo que es Fanatis, y también herramientas tecnológicas para
ligas, clubes, dueños de derechos, canales, etcétera, para navegar la disrupción y la transición a canales digitales de consumo de contenido online en vivo. Y tu segunda pregunta, Mike, era sobre financiamiento. Bueno, creo que ese es el tema de la charla, así que da para un montón, pero creo que a muy, muy alto nivel, como emprendedor, uno de los desafíos es hacer crecer el negocio, no solo orgánicamente con los flujos que se va generando, sino a veces acelerar el crecimiento e invertir en crecer más rápido. Y para eso es necesario obtener financiamiento de capital o bien para financiar periodos donde el negocio todavía no es rentable. Entonces uno tiene que cubrir el capital de trabajo, los fondos necesarios para desarrollar el negocio hasta que uno sale y empieza a generar plata. Y bueno, entonces ahí uno entra a la necesidad de obtener financiamiento y hay un montón de alternativas distintas en el mercado. Y bueno, vamos a hablar de eso seguro bastante durante la tarde. Buenísimo, Matías, muchas gracias. Y antes de pasar a Ignacio, básicamente el desafío o la razón por la cual necesitas financiamiento es porque las ventas a tus clientes simplemente no han entrado todavía porque tienes que desarrollar el producto o necesitas financiar una estructura organizacional que es mucho mayor que las ventas que puedas estar teniendo y por lo tanto necesitas dinero para poder construir esa estructura organizacional que te permita efectivamente recibir las ventas. Así que esa es como a grandes rasgos la razón por la cual uno necesita financiamiento. Así que vamos con Ignacio Plaza. Ignacio, cuéntanos un poquito acerca de tu Venture Capital y qué es lo que hace un inversionista de capital de riesgo y qué es lo que busca. Bueno, es un placer también para mí, un honor que me hayan convocado a participar de esta conferencia, de este panel. La verdad es que bueno, la empresa nuestra es un partnership con Tim Draper, que es un venture capitalist de Silicon Valley. Digamos, es una familia de VC. Su abuelo hizo el primer fondo de la costa oeste. Y su padre también es un VC, sus hijos, y bueno, y Tim es bastante legendario en algunos sentidos. Vendió más de 30 unicornios y bueno, y fue en lo que es industria de space, fue uno de los primeros inversores en SpaceX, con su fondo que era DFJ en ese momento, con Steve Jobson. Y es digamos, uno de los mandatos o las industrias en las que nosotros nos interesa es space, digamos, ¿no? Y lo que uno busca, y también uno tiene que alinearse también cuando está al lado del equipo fundador, son compañías que puedan crecer a una escala bastante grande, digamos, ¿no? Por cómo es la matemática del portfolio de un VC típicamente, tiene muchas compañías que van a fracasar. Entonces, tiene que demandarle a cada compañía multiplicar por 100 el capital, básicamente. Y para que multipliquen por 100 y por el estadio en el que uno invierte, que es supongamos que está en una evaluación de 10 millones, entonces tiene que tener una expectativa de que la compañía puede valer 1.000. Y para que pueda valer 1.000, tiene que tener ventas de una escala grande, digamos 100. Y después está el tema del plazo, ¿no? Que el plazo tiene que ser rápido. Entonces, cuando uno va a buscar capital de Venture Capital, tiene que estar como en una fase. Uno de los problemas del fondo, como decíamos, los fondos tienen 10 años de vida en general. Entonces, si bien ahora es como que hay un mercado secundario que casi que reemplaza a lo que es salir en la bolsa, ¿no? Es lo que, bueno, antes de empezar hablábamos sobre el mercado secundario de SpaceX, o hay mercados secundarios en todos lados. Digamos, yo también tengo mandatos para operar SpaceX y estamos tradeando eso. Pero bueno, si uno salía por una adquisición o por una salida a bolsa tradicional, uno de los desafíos de la industria espacial es que los ciclos hasta ahora venían a ser ciclos muy, muy largos, ¿no? Digamos, hablando de, por ejemplo, Satellogic, y bueno, ya se aproxima casi a los 10 años de historia, y los fondos que en general tienen 10 años de vida empiezan a estar en problemas para estar dentro de su ciclo, ¿no? Pero bueno, entonces, como decía, buscar capital, uno tiene que estar en algo que por un lado esté enfocado, porque un equipo de una startup no puede hacer muchas cosas a la vez. Por otro lado, con un potencial grande. Lo interesante de la industria del espacio es que pasó de ser algo de nicho, digamos,
recuerdo cuando empezó Satellogic en 2014, habían fracasado un par de proyectos y había como una especie de desilusión del espacio. Ahora vuelve una ola nueva de optimismo, donde todo el mundo está viendo un gran potencial y un gran crecimiento en la próxima década. Eso es muy interesante. Así que no sé si me expliqué, pero más o menos va por ahí la cosa, ¿no? El desafío es ir yendo a las distintas etapas, ¿no? Creo que uno de los temas en América Latina es que una aceleradora espacial para llegar a que te conecte con el mercado de fondos, seguir la siguiente etapa, no es tan, digamos, yo estuve viendo el proyecto que Nacho me estuvo mostrando, Open Space, que me pareció súper interesante. Ahora yo creo que de ese proyecto uno debería ir a alguna especie de, o consigue capital angel, pero idealmente también que empiece a participar en una aceleradora que te conecte con los VCs globales, o que sea, por ejemplo, puede ser en Estados Unidos, y después de ahí ya estás en el mundo de los VCs y estás en, como puede ser Berkeley, o las múltiples aceleradoras que hay de compañías como de Lockheed Martin, hasta todas tienen sus aceleradoras, y después están programas como Y Combinator, que también tiene un área espacial. Después está Draper University, por ejemplo, produce empresas espaciales también. Claro. Así que hay muchísimas oportunidades. El emprendedor siempre tiene la capacidad de ir buscando y incorporándose a ese viaje. Claro. Entonces, una cosa que estás describiendo de alguna manera, Ignacio, ¿cierto? Son una serie de puentes, ¿no? Entonces, son puentes que los emprendedores, especialmente tecnológicos, que requieren financiamiento, tienen que ir pasando. Y entonces describiste las aceleradoras de negocios, por ejemplo, describiste los venture capitalists, y también están otro puente que son los inversionistas ángel. Y de hecho quiero darle la palabra a Ignacio también, que nos cuente la perspectiva de los inversionistas ángel. Entonces, los inversionistas ángel están en etapas mucho más temprano, y buscan cosas que son distintas a lo que buscan los fondos de capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo típicamente buscan algo que ya está más consolidado, que ya está más demostrado, y de hecho su forma de decidir muchas veces es distinta a la forma de decidir de los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles muchas veces invierten a partir de corazón, porque les apasiona un tema. En cambio, los venture capitalists tienden a ser mucho más racionales y tratan de cuantificar los ingresos futuros. Entonces, Ignacio, cuéntanos un poquito de la perspectiva de los angel investors. Como bien dijiste, Mike, digamos, yo he invertido en algunos startups de forma individual y también junto con amigos armamos un fondo e invertimos juntos. Digamos, básicamente veíamos que había un potencial muy grande y nuestra motivación realmente no era una de retorno. Nuestra motivación era una motivación de ayudar a que se desarrollara el ecosistema de emprendedorismo en la Argentina. Particularmente invirtiendo en startups que fueran realmente innovadores, que no estuvieran replicando lo que estaba haciendo alguien más afuera, sino que tuvieran algún tipo de innovación, sea de base tecnológica o una innovación de producto significativa. Entonces invertimos en startups que estaban haciendo robótica, biotecnología, impresoras 3D, espacio, inteligencia artificial, en fin, un poco de todo. Y la lógica siempre fue, digamos, las decisiones se toman de una forma diferente de un VC, porque la ficha que pones en cada startup es mucho más chica. Estás en una etapa inicial, digamos, todavía tenés un emprendedor y lo que, digamos, Nacho Plaza conoce muy bien este mundo también, porque también lo trabajó en sus orígenes. Pero lo que estás viendo es un emprendedor que tiene una idea, más parecido a lo que estamos viendo hoy en, digamos, lo que probablemente tienen hoy los estudiantes que nos están escuchando. Tiene una idea y digamos, ven una oportunidad, concibieron una solución que permite dar una respuesta a un problema significativo, y que tiene algún tipo, han montado un equipo y tienen algún tipo de tracción, típicamente escasa, simplemente decir, podemos hacer cosas, ¿sí? Y ves eso y decís, me gusta, no me gusta, y la decisión se toma bastante rápido, digamos, se toman, digamos, eventualmente en una reunión, tomás la decisión y decís, apuesto a este equipo, y apostás básicamente al equipo, y a la idea, obviamente, pero la idea al final termina siendo un reflejo del equipo. La idea puede cambiar a lo largo del camino, pero lo que está buscando es un equipo extraordinario que sea capaz de hacer algo y se proponga hacer algo a nivel global, porque eso es lo que puede evolucionar. Digamos,
Esto es angel investing dentro de lo que es la cadena de venture capital, ¿no? También hay inversores así de familiares o inversores particulares que invierten en startups que no son de base tecnológica, pero yo creo que ahí, digamos, es un mercado mucho más chico y aparte es más común tal vez en América Latina, pero depende mucho más de relaciones. Ahora, si estamos hablando de empresas de base tecnológica, en el fondo lo que estás buscando es lo mismo que está buscando el VC después, pero lo estás abordando de una forma totalmente diferente porque no hay un componente inercial tan significativo. O sea que estás apostando mucho más a la impresión que te dio el equipo, si te gustó el equipo, si te gustó la idea, si es algo que te motiva, si te parece que es algo que, si funciona, realmente hace al mundo mejor, ¿no? Entonces, como bien decías, es un criterio diferente, pero al fin del día, de todas maneras, lo que querés, sobre todo si estás invirtiendo, digamos, junto con otras personas, es que, nada, que las cosas funcionen y que no pase, digamos, que no quede solo como una idea o como algo que, bueno, sí funcionó, pero sino que realmente la cosa despegue y resulte en un Satellogic o resulte en una empresa de impacto internacional. O sea que en ese sentido es muy parecido a lo que decía Nacho Plaza, que es buscás, no con una lógica de retorno, sino con una lógica también de impacto, buscás que sean empresas que realmente tengan la capacidad de salir de órbita, ¿no? Digamos, realmente hacer un home run. Claro, bueno, después vamos a volver a la pregunta de cómo, cuáles son las señales que te ayudan a entender o a predecir cuáles son esas empresas que tienen el potencial de salir de órbita, ¿ya? Pero vamos a volver a eso y quiero entonces ahora conectarme con Matías, ¿cierto? Como desde la perspectiva del emprendedor. Entonces, hemos hablado acerca de estas distintas etapas que tú tienes que ir avanzando. Hay un concepto que se llama bootstrapping, que esencialmente es conseguir los recursos propios, tratar de ser creativo en levantar o vender algunos productos para básicamente autofinanciarse, por decirlo de alguna manera. Después tenemos, podríamos decir, una siguiente etapa, que son los concursos, las competencias, que hay distintos donde entregan premios. Este mismo curso, de hecho, entrega financiamiento para ayudar a los emprendedores que ganan la final. Y después uno podría saltarse al siguiente nivel, que son las aceleradoras de negocio, como por ejemplo Startup Chile. Después podríamos avanzar al siguiente nivel, que son los inversionistas ángeles, como Ignacio Peña, ¿cierto? Que tienen cierto criterio de selección. Ignacio mencionó el equipo, ¿cierto? Y buscan un equipo que tiene alto potencial, pero también están buscando una idea que sea revolucionaria. Y después los fondos de capital de riesgo, que sería como ya el siguiente stage, son organizaciones que buscan cierta demostración de tracción de mercado, ¿cierto? O sea, invierten con una lógica un poco distinta y después creo que volvamos a discriminar entre esas dos lógicas, entre la lógica del angel investor y la lógica del venture capitalist. Pero vuelvo a Matías. Matías, tú quieres darle un consejo a un emprendedor. ¿Qué consejo les darías desde la perspectiva de cómo ir entendiendo los distintos stages de financiamiento, ¿cierto? Y por qué quisieran levantar capital. Bien, es una pregunta importante y creo que mi primer consejo, el primero que se viene a la mente, es el evitar ir a buscar financiamiento por el objetivo propio de ir a buscar financiamiento. ¿A qué me refiero? Que a veces pasa en el mundito emprendedor que se celebra mucho el levantar la plata. Entonces, el levantar la plata se transforma en un fin en sí mismo. Y se olvida o se pierde el norte de que levantar plata, fondos, es un medio para un fin. Y lo que se tiene que celebrar y el objetivo final está en lograr ese objetivo, que es hacer crecer tu negocio, el generar ventas, el crear un producto, el desarrollar clientes. Y de alguna manera, el levantar plata es como un mal necesario para llegar a ese fin. Pero no es el fin en sí mismo. Y eso creo que es la primera distinción importante que a veces veo confusión entre emprendedores. Y uno lee en el diario, tal empresa levantó 10, 20, 50 millones de dólares y todos lo felicitan y celebran, pero eso en sí no es, obviamente es importante porque te permite hacer muchas cosas, pero no es el fin en sí mismo. En términos de cómo abordar, creo que varía mucho dependiendo del proyecto, el tipo de proyecto. El emprendedor siempre se enfrenta a una especie de dilema del huevo a la gallina, porque por un lado uno necesita plata para desarrollar la idea y por otro lado necesita desarrollar la idea para levantar la plata. Entonces hay como una especie de
desafío ahí. Y yo creo que la primera fase es tratar de testear y validar que lo que uno está haciendo tiene algún grado de potencial de resolver problemas reales en el mercado. Y para eso hay que encontrar la forma de experimentar al menor costo posible. Es decir, testear demanda, testear lo que se llama un poco product market fit, que lo que tú estás haciendo tenga un fit con necesidades reales del mercado. Y eso en el mundo digital puede ser tan simple como montar una landing page, un sitio bien simple que para testear demanda, tráfico, volumen de clics. Obviamente, en la medida que uno empieza a entrar en el mundo del hardware, que me imagino que algunos de los proyectos que están viendo en temas espaciales requieren de construcción, manufacturar cosas, eso sin duda requiere más capital, es más intensivo en capital. Y bueno, entonces lo primero es entender cuál es el proyecto que uno está desarrollando, cuáles son las validaciones que uno tiene que lograr para demostrar de que lo que está desarrollando tiene un potencial de adopción o de resolver problemas en el mercado. En base a eso, definir cuál es la estrategia de financiamiento indicada, no ir al financiamiento como un fin en sí mismo, sino entenderlo como un medio para lograr un fin. Y bueno, me paro ahí, pero sin duda que podemos seguir y tenemos para un ratito todavía para ir conversando. Buenísimo, gracias Matías. Entonces, yo quiero rescatar la importancia de no pensar que el financiamiento, que levantar capital es el fin, ¿cierto? Ese es el medio. Y concuerdo contigo de que a veces hay un sesgo a pensar de que la meta es levantar capital, cuando en realidad no lo es. Entonces, háblame un poco, Matías, acerca de cuál es el fin. ¿Cuál es el fin del emprendedor? Es decir, ¿en qué deberían estar enfocándose? Tú hablaste un poquito acerca de testear demanda, market fit, pero no sé si puedes elaborar un poquito más acerca de ese fin. Sí, a ver, tradicionalmente en la versión simplista del emprendimiento, el fin es desarrollar un negocio que genere riqueza y poder venderlo en el fondo, y eso es como la simplificación quizás del viaje emprendedor. Creo que más y más estamos viendo la emergencia del mundo de emprendimiento social, donde hay muchos fines que se conectan, en fin, de impacto social, impacto medioambiental, impacto económico, tanto en creación de empleo como también generación de riqueza. Así que el fin también, de nuevo, varía bastante en función del proyecto para poner un fin extremo. Elon Musk declara que su motivación para desarrollar SpaceX, que es una empresa que está teniendo un crecimiento enorme, es llevar a la humanidad a Marte. Ese es su fin. Y no lo está haciendo para ganar plata. Seguro que va a ganar un montón de dinero en el camino, pero su fin es llevar a la humanidad a Marte, lo cual, bueno, obviamente Elon Musk es una persona bien especial, en el buen sentido de la palabra, en mi opinión. Y creo que el fin en el corto plazo, bien al principio, es validar si es que lo que uno tiene en la cabeza que tiene potencial, efectivamente tiene potencial. ¿Y cómo se hace eso? En general es testeando con clientes. En el fondo, ¿quién es tu cliente? Y cómo puedes testear que tu hipótesis, tu idea de lo que el cliente quiere o necesita es efectivamente así. Y eso es tan simple como, puede ser tan simple como hacer entrevistas, ir a hablar con el cliente. Es increíble lo simple, pero poco que los emprendedores, y me incluyo, hablamos con clientes. Es súper fácil hablar con un cliente. En mi caso, cualquier fanático del fútbol, del deporte, y uno siempre tiene tantas cosas que hacer que pierde de perspectiva lo importante que es esa conexión con el usuario final. En el caso espacial depende obviamente en qué punto de la industria se está metiendo, pero buscar e identificar al cliente que eventualmente te compraría tu servicio, tu producto, y validar de que efectivamente necesitan lo que tú crees que necesitan. Y quizás para cerrar un consejo, una mirada que es bastante personal, pero uno escucha mucho hablar de las ideas, y que no sé quién tiene una idea, porque yo tengo una idea. Y para mí siempre trato de rebatir este concepto de la idea y llevarlo a cuál es el problema que estás tratando de resolver. Y la idea siempre está ligada a un problema. Y lo importante y lo más difícil a veces es identificar ese problema. Y si uno identifica un problema claro que tiene el mercado, después las ideas son de cómo resolver ese problema. Pero siempre empezar desde el problema y no desde la idea. Sería mi consejo. Muchas gracias, Matías. Muy buen consejo. Ahora pasemos al siguiente nivel, ¿cierto? Que son los Angel Investors. Nacho Peña, ¿qué le aconsejarías a un emprendedor en términos de
¿En qué momento acercarse a Angel Investors y qué enfatizar? Y si lo puedes conectar también, perdón, al tema de este curso, que es Innovación en la Nueva Era Espacial, que sin duda muchas veces requiere más financiamiento quizás que otro tipo de negocios más tradicionales. Sí, en realidad depende si estás haciendo un proyecto que es tipo más upstream, donde estás desarrollando tecnología para ir al espacio, por ejemplo, digamos, apuntando a minería espacial o cosas por el estilo, o si estás apuntando que tiene un tiempo de maduración mucho más largo y un requerimiento de capital mucho más alto, o si estás desarrollando un negocio que en realidad usa, por ejemplo, imágenes satelitales para algún fin, o estás usando, digamos, capitalizando en la oportunidad de pavimentar el camino para el desarrollo del ecosistema, en fin. Ahora, ¿qué es lo que buscaría en un emprendedor? Básicamente es, digamos, buscaría una presentación que rápidamente me presente, mira, el mundo, está este problema, tenemos esta solución, esta solución es superior a lo que existe en el mercado y a lo que existe en general por estos motivos. Idealmente mostrar cuál es la defensibilidad de esa solución, de esa superioridad, y después decir, este es el equipo y esta es la atracción que tenemos, ¿sí? Creo que desde ahí, que es algo que se puede presentar en 20 minutos, podés tener una charla muy buena y a partir de ahí surgen las preguntas y las respuestas. Obviamente, también podés hacer una presentación más extensa si el formato de la charla lo permite. O sea, en realidad esto lo tendrías que poder decirlo en 1 minuto, en 5 minutos, en 10 minutos o en 40 minutos, no más que eso. Y nada, si tuvieras 40 minutos, elaboraría más por el lado de cuál es la solución y por qué es superior y defendible, ¿no? Digamos, cómo es que podés defenderte de la competencia, qué competencia existe, por qué tenés un diferencial que te va a permitir crecer. Creo que la parte del fit emocional, digamos, es imposible de predecir, aunque hay algunos trucos, digamos, bastante clásicos, que decir, no, en realidad no estoy buscando que inviertas, sino que en realidad quiero presentarte la idea y me interesa tu opinión, tu feedback, y me gustaría, digamos, tener smart money, gente, inversores sofisticados como ustedes, pero al fin del día, digamos, creo que digamos, lo que está buscando un emprendedor es capital, y obviamente también que sea capital que pueda aportar más. A veces, digamos, lo que vale más es el smart money, pero en general lo que termina pasando es que si el emprendedor tiene éxito, no necesita más volver al Angel Investor, simplemente para contarle las buenas noticias. Gracias, Ignacio. Y entonces... perdón, Mike. Sí, Mike, en realidad, si te dijera una cosa que buscaría es equipo extraordinario. Entonces, digamos, ese tema lo tenés que tener muy... O sea, primero, cómo vas a presentar y hacer realmente best foot forward y impresionar con la forma que presentás y tu idea y demás, pero también mostrar que tenés un equipo detrás de eso que es muy potente. Bueno, gracias por esa acotación, Nacho, porque muchas veces se habla que el pitch de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, es un instrumento para conseguir una reunión siguiente, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los objetivos de este pitch es que esta persona con quien, este potencial inversionista, quiera saber más acerca de tu proyecto y te invite a una segunda reunión. Ahora, tú mencionas el equipo, un equipo fantástico, porque es relativamente fácil practicar un pitch, ¿cierto? Pero una vez que ya pasaste el pitch, tú empiezas a mirar el equipo fantástico que tú dices. Describe a ese equipo fantástico. ¿Qué es lo que tiene? Te lo describo de forma bien concreta. Los dos mejores proyectos en los que invertimos. El primero es OutZero y básicamente tenías a una persona que un amigo nos decía, este es el mejor programador, un socio nos decía, es el mejor programador que conozco a nivel global. Tenías a una persona que estaba manejando este tema en Microsoft y que además habían convencido al que era el head de M&A de Microsoft a unirse al equipo, o sea, un equipo que tenía patas en Estados Unidos y en Argentina, y tenían una idea que era absolutamente brillante para, digamos, permitir que las corporaciones de todos lados del mundo puedan
rápidamente desplegar aplicaciones en la nube de una forma segura y autenticar usuarios. Un problema que, digamos, yo veía muy claramente, veía que las corporaciones estaban evolucionando más lento que los startups porque no podían hacer despliegue de aplicaciones en la nube de forma ágil. Este concepto fue evolucionando, pero lo que veías, digamos, que era súper osado, tenían un método, digamos, una estrategia para entrar a los clientes muy inteligente, entraban por el backdoor, digamos, trabajando con los desarrolladores, la gente que iba a terminar implementando y convenciendo al CTO de que eso era bueno. Y si funcionaba, iba a ser un éxito fenomenal. Lamentablemente no invertimos más, pero fue un éxito fenomenal. Y la otra fue Satellogic. Tenía ese Emiliano Kargeman enfrente, que a los 18 años había hackeado, digamos, se había emancipado a los 16 años, a los 18 ya había hackeado la FIP, el IRA de la Argentina, y había creado el equipo de ciberseguridad de esa unidad. Después creó Core Security, que básicamente le vendía sistemas de ciberseguridad o servicios de ciberseguridad para Google, para el FBI, la CIA, etcétera, y había creado este concepto súper ambicioso de una empresa espacial que podía tener 3 órdenes de magnitud, un costo de servir 3 órdenes de magnitud más bajo que el resto de los jugadores tradicionales. Entonces, realmente ves que, digamos, primero, jugada global, segundo, digamos, trayectoria ya con éxito reconocido, tercero, gente que tiene capacidad de jugar global. Eso es lo que me parece lo más exitoso. Ahora, de ahí para abajo todo, pero digamos, lo que querés es ese tipo de señal, que es un equipo realmente, lo que llaman un A-Team o A-Plus Team, que es un equipo realmente estelar. Eso es para este mundo de Angel Investor, ¿no? Digamos, pero obviamente también hay gente que está dispuesto, de repente le gusta mucho la idea y dice, bueno, el equipo, yo he ayudado a startups que no tienen un equipo, digamos, armado, pero que tienen algo que te entusiasma y los ayudas por años porque te encanta lo que están haciendo y punto. Claro, buenísimo. Entonces, si 2 palabras que se me vienen a la mente con tu descripción, Ignacio, es audacia y capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Esos 2 elementos, ¿cierto? O sea, tienes que ser capaz de hacer cosas novedosas, digamos, y aprender, pero también audaz. Y diría ambición, digamos, dentro de audacia, específicamente apuntando a global, que conecta con lo que decía Nacho, que es, digamos, para mí es lo que más digamos, obviamente podés tener gente que esté apostando regional y está perfecto, pero y puede ser muy rentable, muy exitoso en escala regional. Local, no hay casos de grandes éxitos con escala local en lo que es el mundo de tecnología, en Argentina, en América Latina. Buenísimo, gracias, Nacho. Pasemos al mundo de VC. Fuera de Brasil. Perfecto. Pasemos al mundo de Venture Capitalists. Entonces, Ignacio, ¿qué le recomendarías a unos emprendedores? Y en particular a este grupo que nos está escuchando, que son estudiantes, algunos han tenido algo de experiencia emprendiendo, otros no, pero que están en su etapa temprana de desarrollo de MVP. ¿Cómo les recomendarías seguir? ¿Y en qué momento deberían contactar a fondos de capital de riesgo? Sí, bueno, coincido con las apreciaciones de Matías y de Nacho. Los casos de OutZero de Satellogic que eran como medio no-brainer porque, bueno, tenés un equipo muy experimentado y, bueno, que pasó ya muchas batallas con expertise extremadamente alto en el campo de aplicación. Pero, bueno, cuando uno eso no quiere decir que también tenés casos como Facebook o Google, que eran estudiantes, ¿no? Y bueno, y también tenés, hay un proceso siempre de esa historia de que Google tuvieron que pitchear 150 veces hasta que alguien les invirtió, ¿no? Fracasaron 149. Entonces, hay muchos caminos, también depende de la confianza que uno tenga para encarar ciertos procesos, ¿no? Digamos, un proyecto lleva mucho tiempo, digamos, no es mágico, como decía Matías, este tema de levantar capital, por un lado tenés unos recursos, pero después los compromisos y los riesgos que asumís en cierto sentido, perdés en cierta manera el control de tu situación. Entonces, tenés que elegir bien qué socios estás sumando, para qué los estás sumando. No es que la validación del capital constituye un mensaje para el mercado, pero puede estar equivocado, digamos, no tenés que comprar eso como un sello que te garantiza el éxito, ¿no? A veces los VC se equivocan y es más, se equivocan más de lo que aciertan en general. Entonces,
nadie es la señal perfecta, digamos, de que te valide y te pone el sello del éxito asegurado, ¿no? Al contrario, por otro lado, vas sumando socios, vas perdiendo control, y entonces si no lo estás haciendo de la manera correcta para algo que tenga sentido y tienes un compromiso a muy largo plazo con tu misión, o sea, Tim siempre dice, bueno, es la misión, ¿no? ¿Cuál es la misión que vos tenés? Que es, no sé, la que sea. ¿No? El resultado financiero va a llegar si vos cumplís una misión importante, digamos, ¿no? Después, también uno, bueno, sos estudiante, a lo mejor no tenés que empezar un proyecto con esa intención de, bueno, iniciar una carrera de VC, a lo mejor podés ser parte de otra cosa y aprender, o sea, no tiene por qué uno empezar a los 20 años y directamente salir a tratar de construir un unicornio espacial de cero. A lo mejor un proceso que uno podría seguir es ser parte de otro proyecto donde aprende muchísimo con la plata de los demás, digamos, y que no por eso deja de ser una experiencia enriquecedora, valiosa. Digamos, cada persona tiene su momento, sus experiencias, y encuentra un momento donde está maduro para armar un equipo o para ser parte de un equipo fundador. No es que, no sé, sos un fracasado porque hasta llegar hasta ese punto te llevó 15 años. Satellogic, Core Security y todo no fue un éxito financiero, y Satellogic se empezó el proyecto más o menos, creo que tenía cerca de 40 años, Emiliano, más o menos cuando lo empieza, o 30 y pico, cerca de 40. OutZero también más o menos lo mismo. Entonces, no es que tenían 20 años, digamos, ¿no? Entonces, hay toda una construcción de tus capacidades que a lo mejor te lleva 10 años de participar en distintos proyectos paralelos de otra gente donde no sos el líder, pero aprendés y eso te va vas construyendo a largo plazo, digamos, ¿no? No tiene por qué ser mágico, porque si no sería como una selección natural medio injusta, ¿no? Medio sin sentido, digamos. Igual, también hay, como dice Nacho, el tema de la audacia. Hay una realidad que pensar un proyecto de, no sé, de 10 billions no cuesta 10.000 veces más que un proyecto de 1 millón, digamos, ¿no? La proporción no es así. Entonces, uno se pone sus propias limitaciones. De hecho, yo creo que la humanidad toda se pone sus propias limitaciones y tal vez nos extingamos por no poder abrir la mente a ideas nuevas, ¿no? Yo le decía, bueno, Matías, nosotros estuvimos viendo su proyecto, a mí me gustaba, pero dentro de nuestros inversores teníamos varios que eran del mundo del entretenimiento, ¿no? Y eran los supuestos expertos que, viste, le das lugar a opinar. Y bueno, y ellos como que no creían, no, el mundo del fútbol es muy corrupto, no, es imposible, qué sé yo. Y bueno, a veces la gente se autolimita, ¿no? Y nos pasa a todos, todos estamos autolimitados por nuestros sesgos, ¿no? Y tomamos malas decisiones. Entonces, creo que hay que tener esa capacidad de decir, bueno, en realidad potencialmente todo es posible, tener una visión macro a largo plazo, ver dónde uno encaja y dónde se siente cómodo para hacer su despliegue, ¿no? Cada persona tiene como un conjunto de matices o de capacidades o de habilidades o que las puede sostener y que es consistente con uno mismo a largo plazo, porque también hacer un personaje que no lo vas a poder sostener, al final vas a arrastrar a un montón de gente a una aventura que va a fracasar, digamos, porque no sé. Entonces, encontrar ese autoconocimiento es fundamental, y creo que eso, no sé, a veces uno lo descubre muy, muy tarde. Si uno pudiera, bueno, ponerle foco a eso ayudaría mucho, ¿no? Para construir cosas más exitosas, con mayor probabilidad de éxito. Y después el resto de las cosas, creo que coincido mucho con lo que dice Nacho. O sea, lo que busca el VC también es un poco lo que busca el Angel. De hecho, cuando la compañía va bien, tiene su funding de Friends and Families, Angels, y después llega el VC y es la misma persona que tuvo éxito. Que difícilmente llegue directo al VC sin haber pasado por algo más Angel o aceleradora o algo por el estilo. Con lo cual, el patrón es el mismo, solo que por ahí pudo ejecutar algunos milestones que validan que era un candidato viable para el proyecto. Y como dice Nacho, el equipo es todo. Un equipo que puede iterar más rápido, que puede aprender, que se puede adaptar, digamos, a la larga va a solucionar cualquier problema con el que se enfrente. Y un equipo que, no sé,
que está muy rígido, que en vez de estar en una búsqueda y solucionando los problemas, no sé, tiene como que ya tiene todo solucionado desde el día 1. Después está la dinámica entre los distintos socios, ¿no? Mira, Tim, que es muy así, ¿no? Habrá visto millones de equipos en su vida, habrá invertido en 100. Él dice, bueno, yo miro, cuando habla uno, lo miro al otro, a ver cómo lo está mirando. Entonces, si lo mira con admiración, bueno, está bueno. Ahora, si lo mira como diciendo, ¿qué está diciendo este pibe? Como que no está esa admiración mutua entre los distintos jugadores. Bueno, toda esa dinámica entre el equipo que se arma es fundamental y predice muchísimo hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero bueno, son cosas a veces que la da la experiencia y que yo también siento que todavía no la tengo ni cerca, ¿no? También estoy aprendiendo. Pero bueno, creo que, como decíamos, uno tiene que encontrarse consigo mismo, encontrar con quién también se complementa, encontrar esa misión. Tal vez a veces se tiene que hacer un proceso de aprendizaje, de complementar capacidades que no tiene y de alguna manera obtenerlas o complementarse con otras personas y después armar juntos o descubrir esa misión en la que quiere ir a fondo y dedicarle muchos años de su vida, ¿no? Sin pensar el retorno financiero. Y el capital, bueno, es un combustible, pero pensá que el mundo del VC es un combustible que te dan por muy poco tiempo. O sea, el combustible te dura 1 año y medio y en 1 año y medio tenés que lograr un montón de cosas para tener más combustible y poder después vender a un nivel más alto. Y bueno, y es una carrera turbo donde si algo fracasa, medio que perdiste todo, ¿no? O sea, primero, las acciones del fundador, una cosa que es muy básica, no tienen ningún privilegio y las acciones de las sucesivas rondas, en el mundo del VC, el que entra último sale primero, ¿no? Entonces, si recibiste sucesivas rondas por, no sé, la última ronda de 20 millones y en total, no sé, 50 millones, y algo sale mal y la compañía se vende en 30, bueno, recuperan los 2 últimos 30 que pusieron y todos los demás no ven nada. Entonces vos decís, uy, vendí la compañía en 30, qué sé yo, pero perdiste todo en realidad. O sea, no te queda nada. O sea, sí tuviste la aventura, pero es un combustible que es turbo y que es, viste, como los autos de carrera, esos dragster que a veces vuelcan por el aire. O sea, tiene mucha energía, pero si no está bien apuntado, llegás a los 400 metros y explotaste por el aire. Entonces no hay magia acá. Tiene que haber todo un balance y no hay una solución mágica. Eso hay que saberlo. Que te haya validado el VCX por no sé, porque fuiste un artista de la venta de alguna manera o porque justo era el FOMO, también ocurre mucho de eso. Era como que el fear of missing out de una cosa y vos justo vas a vender lo que la gente está buscando, pero lo haces en forma medio oportunística. Digamos, no hay la varita mágica, digamos, todo ayuda y todo uno tiene que buscar, digamos, todas las herramientas que le permitan cumplir su misión, pero no hay una situación mágica. Y después rodearte de todos los recursos posibles de networking, ir construyendo toda esa red, porque nunca sabes en qué momento, no sé, algún miembro del board o tus advisors o lo que sea te da la conexión para llegar a determinado contacto que tiene un recurso, tiene algo que te puede llevar a la próxima etapa sin tener que hacerlo todo a fuerza de plata, ¿no? A veces también están los factores humanos, de lograr una empatía, lograr que las personas quieran ayudarte y que haya un intercambio. No es todo una cosa numérica, digamos, hay todo un, no sé, que uno siente, que tener una empatía tanto con tu propio equipo como con, no sé, las distintas personas o entes o empresas que te vas encontrando en el camino, ¿no? Esto está buenísimo, Ignacio, muchas gracias y has dicho muchas cosas importantes, por lo tanto recomiendo a nuestros auditores que vuelvan a escuchar lo que dijo Ignacio, porque hubo varios puntos ahí que vale la pena rescatar y pensar y reflexionar con un poco más de profundidad. Pero una de las cosas que sin duda es inevitable del emprendimiento es la incertidumbre. El emprendimiento, especialmente tecnológico, vive en un aura de incertidumbre. Tú mismo, Ignacio, mencionaste lo difícil que es para los expertos en predecir el éxito de
de los emprendimientos. Matías, tú antes estabas hablando de que tú no le recomendarías al Matías del pasado llevar a cabo Fanatis. Y entonces, lidiar con la incertidumbre requiere técnicas y formas y estrategias que muy distintas a las que típicamente nos enseñan en la universidad. De hecho, en la universidad nos enseñan a lidiar con el riesgo y nos enseñan probabilidades que de alguna manera cuantifican la probabilidad de ocurrencia de ciertas cosas, pero no nos enseñan mucho a lidiar con la incertidumbre. Y una de las formas de lidiar con la incertidumbre es la experimentación y el aprendizaje. Porque lo que tú quieres hacer es reducir la incertidumbre, o mejor dicho, transformar incertidumbre en riesgo, para que tú efectivamente puedas tomar decisiones en base a ciertas probabilidades. Pero para transformar incertidumbre en riesgo tienes que aprender, y para eso está la experimentación. Matías mencionó la importancia de hablar con los clientes, etc. Así que aquí hay algunas preguntas que quisiera ya empezar a plantearles a todos ustedes. Y aquí dice Ignacio, ¿hasta qué punto piensan que debería estar desarrollada la idea para comenzar a buscar inversionistas, dado que se necesitará pedir una gran cantidad de dinero? No sé si alguno de ustedes puede dar algunos milestones o ciertas características, digamos, ¿en qué momento ya deberíamos empezar a buscar financiamiento? Es una pregunta abierta que le hago a cualquiera. Matías, tú quieres tomarlo, por favor. Dale, abro tu micrófono. Dale, súper. No, primero de todo quería hacer una clarificación for the record. Yo no le recomendaría, o sea, que dijiste que le recomendaría al Matías del pasado no hacer, para nada. Sí le recomendaría adelante. Ha sido un viaje increíble, una experiencia extremadamente gratificante. Simplemente lo que decía es que no tenía ni idea de lo difícil que era. Y le diría al Matías del pasado que es imposible hacer lo que nosotros queríamos hacer, que es lo que los expertos nos decían. Y creo que, y un poco justo antes del panel estábamos hablando de esto, creo que la ingenuidad del emprendedor de no saber a la dificultad de lo que se está enfrentando es clave. Y en el fondo, cuando uno tiene muchas ganas y mucha experiencia, solamente ve las cosas difíciles y no ve, o le cuesta más ver los espacios de oportunidad y ese como optimismo de la ingenuidad de no ver los obstáculos. Así que nada, lo veo como algo positivo, pero que uno aprende a palos. Y bueno, perdón, Matías, respecto a en qué momento la pregunta de tienes toda la razón, Ignacio, y perdóname que haya usado incorrectamente la terminología acá, pero creo que es importante insistir, ¿cierto? El hecho de que subestimas lo difícil que es, pero sin embargo has logrado ser exitoso. ¿Por qué? A través del aprendizaje, ¿cierto? Has logrado aprender cómo se hace esto, y no hubieses intentado aprenderlo si hubieses sabido lo difícil que era adquirir ese aprendizaje, y sin embargo lo adquiriste. Entonces, eso creo que es el mensaje más potente, que es el aprendizaje acerca de cómo hacer las cosas, que puede ser muy difícil, pero no imposible. Así que, por favor, continúa, Matías. ¿Qué otro consejo le haría? Perfecto. Sí, no, que iba a contestar la pregunta que había hecho un alumno, si no me equivoco, Ignacio, sobre en qué momento es el correcto para levantar capital. Yo diría que, perdón, y la pregunta decía, ¿por qué hay que levantar mucha plata? En el fondo tenía implícito un supuesto de que hay que levantar mucha plata. Yo rebatiría ese supuesto. Creo que uno puede empezar levantando poquita plata para ir testeando. Y en general hay un balance entre velocidad, donde más capital te permite moverte más rápido, versus como levantar demasiada plata demasiado pronto, que te puede hacer daño, uno, desde la perspectiva de emprendedor, de diluirte demasiado, de dañar tu posición en el negocio. Y dos, que a veces esto es un buen problema, pero el tener demasiada plata le quita un poco de rigor o te deja cómodo, te quita el hambre. Y en ese sentido la escasez el instinto de sobrevivencia es un driver importante para ir adelante, digamos, y hacer las cosas que hay que hacer. Yo diría que levantar la menor cantidad de plata posible para validar los supuestos básicos del negocio, para no levantar demasiado temprano, porque a lo mejor se encuentran con que en verdad el negocio no tenía sentido, van a haber invertido un montón de tiempo y energía en levantar ese capital, mientras que ese tiempo y esa energía hubiera estado mucho mejor invertida en validar los supuestos, en testear las ideas, en testear el mercado, en desarrollar un producto mínimo viable, y una vez que uno ya tiene esas señales de tracción, y de que lo que uno cree que va a funcionar está efectivamente funcionando, ahí además va a ser mucho más fácil levantar el capital.
Buenísimo, gracias Matías por ese consejo. Nacho o Ignacio, ¿qué señales recomendarían poner atención para decidir salir a buscar capital o en qué momento? No sé si tienen algo que complementar. Perdón, Nacho, te voy a abrir el micrófono. Todo tuyo, Nacho. Sí, yo coincido con todo lo que dijo Matías. Tal vez lo que agregaría es que tengas una convicción de que es el momento correcto por dos motivos. Uno, lo que decía Matías, digamos, de que ya hiciste tu deber de casa, y otra, que tenés la impresión de que estás ofreciéndole al inversor algo que, digamos, vos creés que va a ser muy buen negocio. O sea, creo que es importante, el character es una cosa que no mencionamos, pero para mí es fundamental. O sea, yo he invertido en gente que me ha decepcionado más allá. Puede fracasar el negocio, pero digamos, si una persona te decepciona, nunca más lo toco. O sea, nunca más le pongo un mango y un peso. Y me parece que, digamos, sobre todo si estamos hablando con estudiantes universitarios, la vida es larga y yo pensaría muy bien en términos de no buscar seguridad, porque, digamos, es imposible y si no, nunca vas a avanzar en tu negocio. Pero que realmente estés convencido de que, digamos, vos pondrías tu capital o invitaste a tu familia, a tus amigos a invertir, que los convenciste y que realmente estás comprometido con devolver esa plata y que sea un buen negocio y que dé un buen riesgo de retorno para el que invirtió en vos. Entonces, lo pensaría como algo que es asumir una responsabilidad y como decía Matías, tiene que estar en un momento en el que el negocio puede manejar ese capital, porque si es mucho capital, la realidad es que te empezás a ver cómo gastás el capital y el foco es tipo cómo usamos el capital para buscar más capital y perdiste noción de que al final lo que se trata es construir un negocio que se mantenga solo. Y por otro lado, que hayas aprendido todo lo que es posible aprender y lógico aprender con los recursos que tenés primero. Buenísimo, gracias. Acá hay una pregunta de Amanda que dice, ¿de qué manera podemos empezar a contactar inversionistas? ¿Qué recomendación podrían darle acerca de cómo armar esa red, ¿cierto? Que hemos hablado ya varias veces. No sé si Ignacio... Sí. Sí. Bueno, digamos, eso depende de cada país, de cada ecosistema. Siempre, o sea, el mundo del VC tiende a ser algo medio local. La realidad es que incluso en Silicon Valley, los distintos ecosistemas americanos, es importante, o ha sido importante históricamente. A lo mejor ahora hay más cosas remotas, pero es como que es importante buscar, la gente tiene mucha más probabilidad de invertir en algo que está cerca de su localización. Digamos, tradicionalmente ha sido así, y sí ha sido algún negocio bastante local, que después se ha ido globalizando, pero el primer capital, lo lógico que lo busques, como decías vos, en Friends and Family, por ahí angels que son parte de la red que vos conocés, seguro que en tu zona hay angels. Después están las aceleradoras o incubadoras que puede haber de distinto tipo, tanto en tu país o pueden ser también internacionales, pero en general una incubadora internacional, a menos que vos estés estudiando afuera ya directamente, va a ser más fácil si llegás con una historia de éxito o de tracción en tu propio lugar donde vivís. Y bueno, es cuestión de investigar, ¿no? Está la Asociación de Venture Capital en Chile. Bueno, justo hoy hubo un evento importante en Chile, Uruguay y Argentina, que fue obviamente virtual. Y bueno, lo buscás. Creo que parte de tu trabajo como emprendedor es buscar las soluciones a cualquier cosa. Y sí, bueno, Matías, ¿querés decir algo? Sí, gracias, Ignacio. El networking, ¿cierto? Matías, no sé si tú quieres decir algo o comentar. Sí, agregar que algo que me parece que es súper importante y que a veces emprendedores que están empezando el camino no dimensionan tanto es la importancia de los vínculos de confianza. En Estados Unidos hablan de lo que se llama el warm intro, que es básicamente que alguien te presente al inversionista. En el fondo, uno no conoce el lado del inversionista, pero el inversionista está recibiendo un montón de cosas de todos lados, todo el rato. Y lo que se llaman los cold emails o los cold reach out, que básicamente mensajes de alguien que es desconocido, y la probabilidad de éxito de ese mensaje en frío, digamos, de alguien desconocido es muy, muy baja, por no decir cero. Por el contrario, si uno llega a un inversionista a través de un vínculo de confianza, de alguien conocido que te endosa, que dice que lo que estás haciendo está bien y alguien que, súper importantemente, el inversionista respete,
Dame un segundo, perdón, que justo me está entrando una llamada. Ahí estamos. Alguien que el inversionista respete, entonces esa validación te abre la puerta. Y ahora voy a decir algo que no sé si Mike me va a retar por decir, pero yo les aseguro, les garantizo que Mike conoce inversionistas que les pueden financiar su proyecto. Y si es que el proyecto es bueno y Mike manda un mail a los inversionistas y dice, este es el mejor proyecto, el mejor alumno que he visto en 5 años, la plata va a llegar. Y el desafío de ustedes entonces es persuadir a Mike, a sus otros profesores, a sus otras personas metidas en el mundo del emprendimiento, que conozcan inversionistas, persuadirlos de que ustedes tienen ese potencial, son ese equipo que escribía Nacho, Ignacio, tienen esa idea, tienen esos resultados y lograr en el fondo que se genere esa introducción, ese contacto. Claro, gracias Matías por ponerme en esa situación comprometedora, pero de verdad, yo creo que el mensaje aquí es sin duda construir lazos, ¿no? Lazos de confianza, estrechar las amistades, aprovechar los contactos que uno tiene en la universidad. De hecho, una de las cosas que hice que fue muy bueno en mi emprendimiento en el año 2000 fue armar un advisory board, donde armé un grupo de personas que no tenían un compromiso financiero con el emprendimiento, pero que me acompañaron en este proceso y fuimos estrechando lazos. Y en la medida que ellos fueron descubriendo que nosotros íbamos avanzando bien, que éramos personas responsables, trabajadoras, esforzadas, audaces, ellos nos abrieron puertas a otros lugares. Entonces, eso es una cosa que se puede hacer, armar un advisory board. Nacho, ¿quieres decir algo? Sí, lo que sugeriría es, ustedes tienen un recurso increíble ahí en Chile, que es Startup Chile. O sea, digamos, yo creo que postularía a ese tipo de desafíos o de oportunidades lo antes posible, porque creo que, digamos, después si no, podés volver a aplicar, pero digamos, creo que es un campo de entrenamiento formidable que no todos los países dan y no hay que tomar por sentado y hay que valorizarlo. Muchas gracias, Ignacio, por traer a la memoria eso. Startup Chile es realmente una joyita en Chile y la verdad es que creo que vamos a hacer un shout-out acá a Startup Chile porque Matías fue uno de los precursores, ahí estuvo en el equipo fundador de Startup Chile, yo estaba ahí en el advisory board de los últimos 10 años. Con Mike, estuvimos claro, ahí tramando ideas por ahí por el 2009, 2010, que después resultaron en ser Startup Chile. Exacto, y Ignacio está en el advisory board de Startup Chile y está ayudándonos a construir los próximos 10 años de Startup Chile, así que un shout-out importante de Startup Chile que lo deberíamos aprovechar más. Y Ignacio Plaza. Seguro, quería decir que eso es algo único en muchos lugares, no existe, diría, no sé si hay algún otro país con algo similar. Vos vas a países de la región y bueno, por distintas razones, unos no tienen déficit y les parece que no quieren aumentar su gasto, ¿viste? No lo ven como una construcción. Otros, no sé, por razones ideológicas, otros porque simplemente no lo ven, no ven el valor, no lo pueden. Así que ahí tienen una estructura que es súper inusual y tienen que aprovechar. Hay que aprovechar cada uno de los leverage que existen, porque bueno, si uno está comprometido honestamente con algo, si tiene la capacidad y bueno, y está apasionado y comprometido de verdad, tiene que buscar los recursos porque para eso están. Porque si vos estás del otro lado, estás poniendo recursos a disposición y si no se usan, es como frustrante. Es como que no hubiera el talento o entusiasmo que necesitas y que el país lo necesita, por algo lo hace, porque tienen la capacidad de verlo y disponen ahí los recursos. Y entonces, del otro lado, casi que es tu obligación patriótica tratar de hacerlo, ¿no? Si tenés, tratar de usar esos recursos, ¿no? Sí. Y tratar de construir esos proyectos, ¿no? Pero bueno, como decía, para mí, no, lo de Startup Chile tiene el mismo concepto del vínculo de confianza, por así decir. En este caso no es una persona que recomienda, pero son endosos, son chapitas, son logros que uno puede presentar al inversionista, que el inversionista, de los 200 que ve todas las semanas, permite identificar y resaltar, ya sea porque viene muy recomendado por alguien que respeta, ya sea porque se ganó un financiamiento, un programa, un premio, un concurso, salió el número 1 de la clase en la que están. En fin, ¿no? Tienen que ver cómo se destacan, cómo logran esa visibilidad al inversionista y cómo están por sobre todos los otros que está recibiendo todos los días.
Y Sí. Mike, yo creo que también un punto importante para mencionar, conectando con lo que dijiste al principio, es el inversor es muy importante cuando tenés una oportunidad muy grande y o tenés un valle, perdón, un desierto que cruzar muy importante en el cual necesitas financiamiento y combustible para poder llegar al final del desierto. Pero hay muchos negocios que no necesitan esos inversores. Entonces, digamos, perfectamente podés construir un negocio exitoso a partir de generar lucros desde el día uno. Y muchos de los mejores emprendimientos lo han hecho de esa manera. O sea que solo, digamos, sería bueno no olvidar de que está ese camino también, ¿no? Eso es un mensaje muy, muy importante. Gracias. Hay una estadística que creo que 2/3 de las compañías que se venden, que son exitosas en Estados Unidos, ¿no? Eran sin capital externo, ¿no? No hay por qué, o sea, como decía, así como no es ninguna validación, tampoco es ninguna obligación. Y aparte, hay un tema como que toda esta construcción de valor, uno se va animando más iterativamente, o sea, primero, como decía, o sea, o trabajás para otro proyecto o podés hacer tu propio emprendimiento. Si yo soy emprendedor nato y no quiero ser, no sé, empleado de alguien, quiero ser socio siempre o founder. Bueno, podés iterativamente ir construyendo esa red y después a lo mejor el capital lo vas a levantar cuando tengas 40 años y digas, bueno, con todo esto que aprendí y estos 20 proyectos que hice, ahora creo que es algo que vale la pena sumar un socio financiero porque es el momento. Y bueno, y llegás a ese momento más adelante, no tiene por qué ser ahora. No es un Y examen. también hay otro punto importante que es, hay gente de la cual no querés recibir capital. Que vale Bueno, la pena ese tener. también es un problema enorme. Te pueden arruinar la vida. O sea, digamos, literalmente te pueden arruinar 10 años de tu vida. Eso también está muy importante. Bueno, ya estamos pasados en un minuto, pero hay 2 preguntas. Voy a leer las últimas 3 preguntas y ustedes comentan y después cerramos. Y dicen lo siguiente. ¿En cuánto tiempo un proyecto debería ser capaz de recuperar la inversión inicial para ser considerado razonable por parte de un potencial inversionista? Yo sé que varía mucho, pero quiero tirarles la pregunta porque creo que la respuesta es importante. La segunda de Rolando que dice, o de Cristóbal, que dice, ¿cuánto pide de porcentaje aproximado un venture capitalist y un ángel? Yo sé que también depende mucho, pero sería bueno contestarlo. Y finalmente Rolando pregunta, ¿qué pasa con aquellas ideas que se tiene la teoría de que pueden funcionar, pero hasta que se consiga capital y cuando se haga el testeo recién podemos saber si que tiene probabilidades de éxito? Y yo voy a contestar la de Rolando. Eso es básicamente la incertidumbre en la cual estamos y este es un proceso de aprendizaje donde uno experimenta y parte de la experimentación requiere costo. Así que volvamos a las métricas típicas, el payback, el break-even, todas esas cosas. ¿Qué es lo que consideran ustedes razonables para responderles a los estudiantes? ¿Quién quiere tomarla? ¿Nacho? No sé, ese tema no sé si es tan importante. Te digo, o sea, están esas leyes de la baja de costo con la duplicación del volumen, como no me acuerdo, creo que es ley de Wright o algo así, que es lo que se están tradeando ahora, digamos, incluso inversores de mercado bursátil, ¿no? Como yo, Ark Invest, o Cathie Wood, todos esos inversores. De hecho, dicen, mira, cuando yo encuentro que se duplica la cantidad de baterías producidas y me baja el costo un 15%, bueno, yo sé que Tesla a largo plazo se va a comer todo. Entonces, no importa tanto, vos apostás a ese tipo de dinámicas, o lo mismo da para satélites, ancho de banda, o bueno, todas estas dimensiones que tienen un costo donde va cayendo constantemente, y entonces estás apostando a un play a largo plazo que depende de una cosa estructural. Entonces, vos lo que más te importa es más que crezca, y después cómo se financia, y bueno, en realidad vas vendiendo acciones a un precio cada vez más alto. Esas acciones a veces tienen preferencias que hacen que si estuviste primero, bueno, tenés el riesgo de las preferencias acumuladas, pero si la compañía tiene éxito, va a haber mucho valor. Creo que... Igual, no sé si coincidís conmigo que, digamos, conectando con lo que dijiste al principio, que no estás buscando un porcentaje ni un payback. Lo que estás buscando es multiplicación y estás buscando 100x. O sea, no estás buscando, porque por la probabilidad de fracaso es muy, si estás hablando de venture capital, si estás hablando de proyectos de tecnología, la probabilidad de fracaso es muy grande. Con lo cual necesitas que ese exitoso compense todos los que van a morir y dé buen retorno encima. O sea que alguien tiene que tener un retorno muy bueno. Y si todo el mundo dice, bueno, yo tengo un retorno mediocre, no sirve, porque la mayoría va a fracasar. Esto es... quiero que el revenue sea 100 millones en 5 años. Y bueno, ¿cómo vas a decir? Lo demás es secundario, porque si vos
creces, digamos, todo lo demás en un momento se empiezan a diluir los costos. De hecho, por ejemplo, mira, la otra vez hablamos con el CFO de Mercado Libre, con Pedro Arndt, y él, no sé, que había salido a levantar 3 billones. Y dice, bueno, los inversores estaban enojados porque ganábamos demasiado plata. Y nos dijeron, están desperdiciando la oportunidad, crezcan y pierdan plata. Salgan a levantar, y bueno, como en un momento si nos decidimos, salimos a levantar 3 billones y a perder plata. Y después está el tema de cómo manejarlo internamente, porque, no sé, mandábamos un cepillo de dientes a Manaos y costaba más el flete que el cepillo, y el flete lo estábamos dando gratis. Entonces, bueno, tenía que manejar toda esa psicología humana, pero básicamente en este mundo lo más importante es crecer, y el resultado no es tan importante. Si uno crece, todo se va a solucionar en el futuro más o menos así, por la dinámica de todo. Por ejemplo, el caso de OutZero, perdieron plata toda la vida, pero en este momento podrían llegar a un listing directo porque la compañía puede volverse rentable el año que viene. Y eso es un punto para analizar, que es el tema de por qué es que tiene sentido eventualmente invertir en un startup que no tiene perspectiva a corto plazo de generar un lucro. Lo que mirás son los unit economics, es decir, cada cliente que traigo genera lucro, digamos, tiene un valor presente positivo. Bueno, entonces cuanto más, no me importa cuánto es el resultado del income statement, lo que me importa es que traigas todos los clientes que puedas, ¿sí? Entonces lo que vos tenés que ver es cohort por cohort, cuánto tiempo se quedan, cuánta plata ganás con cada cliente, y por eso OutZero vale tanto con ingresos relativamente chicos, porque vos ves que cada cliente que entra en OutZero se queda. Entonces decís, ¿sabés qué? Hay muchos para... Ahora, está el otro mundo también, que es decir, no, yo no estoy buscando una cosa súper ambiciosa. Para eso es mejor pensar en deuda, para eso es mejor pensar en otros caminos, digamos, o financiamiento propio y crecimiento orgánico, ¿no? Estamos hablando de lo que es Venture Capital específicamente. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando al final, así que Matías... Agregar, sí, Matías, simplemente Dale, perfecto. Simplemente muy cortito respecto al porcentaje de una ronda, efectivamente varía caso a caso, pero hay ciertos parámetros de referencia y algo que se suele ver es que un emprendedor, una empresa cuando levanta una ronda capital, entrega entre 20 y 30% de la propiedad, digamos, se diluye. Puede ser menos, pero no debería ser más. Y ese es el punto que quería hacer, porque a veces, sobre todo cuando uno habla con emprendedores que están recién empezando y no tienen demasiada experiencia, se están enfrentando esto por primera vez, a lo mejor de repente un inversionista dice, te pongo $100,000, pero quiero 50% de la empresa, que por cierto quizás es totalmente racional, porque no hay nada, pero por definición eso condena a la muerte casi inevitablemente de la empresa, porque te ahoga, no hay espacio para crecer. Entonces creo que es importante establecer cómo no debería ser más de 30, 35, 40, pero entre 20 y 30, simplemente para tener un rango de referencia y tengan cuidado con los inversionistas que quizás no muy acostumbrados al mundo del emprendimiento, tienen un pedazo muy grande, muy temprano, por poca plata, que de nuevo es racional. Yo me acuerdo miles de conversaciones con Family Office y qué sé yo, que están acostumbrados a invertir en edificios. Decían, no, esto vale, no sé, $5 millones, pero sin un PowerPoint. ¿Cómo va a valer $5 millones? Efectivamente, es irracional, pero claro, querían poner $1 millón por 60% de la empresa. No funciona así. Una última cosa, gracias, Matías. Una última cosa quería decir, que era algo que, bueno, me distrajo lo que dijiste, que es muy bueno lo que vos decís. No una excesiva dilución, porque si no, no sirve. Y aparte, guarda que el Venture Capital es una cierta forma de deuda, ¿no? Hay una preferencia que hace que sea como deuda. O sea, vos tenés el 20 si todo sale bien. O sea, tenés el 80 si todo sale bien. Si todo sale mal, no tenés nada. Eso no hay que olvidárselo. Por eso es un tipo de financiamiento que es picante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante con quién. Tiene que haber una afinidad con la otra persona. Y bueno, buenísimo. Iba a decir otra cosa más, pero creo que... Está bueno, gracias, Ignacio. Y Nacho, ¿algunas últimas palabras para cerrar? No, creo que volver a lo que dijo Nacho hace un rato y que, digamos, uno piensa, bueno, Nacho está buscando, digamos, VC está buscando retorno, pero la realidad es que Nacho es un emprendedor súper exitoso, hiper exitoso, que se metió en Venture Capital porque quiere mejorar el mundo. Y creo que en general los fundadores de fondos de Venture Capital están buscando eso. Y lo que dijo creo que es muy importante, que es, estamos en una era de enormes desafíos y enormes oportunidades. Y creo que todo esto que estamos viendo que te incita y te invita a pensar más grande,
tiene que ver con eso, tiene que ver con que tenemos que estar a la altura de los desafíos y las oportunidades que tenemos, y creo que hay que encararlo desde ese lado, digamos, mucho más alrededor de la misión y menos alrededor de los números, y mucho menos en lo incremental y mucho más en la pasión y lo que realmente vale la pena luchar para lograr. Ok, y hay una última pregunta que alguien preguntó, que es lo que quería decir, que alguien preguntó, ¿cómo hago si necesito el dinero para hacer el MVP? Y bueno, ahí tenés que hacerlo. Yo me acuerdo el primer emprendimiento que hice, tenía que hacer un software, hice un acuerdo con un mercado donde tenía que hacer una plataforma de negociación electrónica y íbamos a compartir. No tenía un mango, no tenía ni idea cómo hacerlo, no era programador. Y bueno, no sé, conseguí un pibe que lo hizo a cambio de un revenue futuro, un poco de equity, y no cobraba un mango, y después conseguí otro que me haga el clearing, no sé. O sea, yo creo que si vos tenés el entusiasmo, la convicción y lo podés vender, podés conseguir los recursos, un adelanto del cliente, lo que sea, y tenés tu primer cliente y tu validación. O sea, no te atrapes en que el esquema es plata, construyo, o sea, es que el esquema es como sea. Por ahí corres un poco de riesgo porque a lo mejor no tenés la parte legal tan armada, pero bueno, confías en que después lo vas a arreglar. O sea, pero si vos estás apasionado por algo y querés que hay que hacerlo, y bueno, vas a conseguir los recursos como sea, no te quedas atrapado por una excusa de que si no tenés la plata, bla, 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 porque las cosas ocurren igual y alguien lo va a hacer. Muy buen consejo, Ignacio. Muchas, muy buenas palabras, Nacho Peña. Matías, muchas gracias por tus consejos, todos muy buenos, muy importantes, especialmente Matías, considerando que eres exalumno de esta escuela y por lo tanto demuestras que sí se puede hacer cosas audaces y fenomenales desde esta posición. Así que muchísimas gracias a los tres por su tiempo, por su compañía y por compartir vuestra sabiduría con nosotros. Les deseo que tengan un excelente fin de semana o semana. Gracias. A todos. Hasta luego. Bueno, y con esto ya llegamos al final de nuestra plenaria. Espero que hayan disfrutado y mucho éxito con sus proyectos. Chao.